Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Darwin? ¿Y qué tal, Jan? ¿Y qué tal todos los que están aquí escuchándome? Gracias por la invitación al liceo. Eh, yo quiero resaltar un poco la labor que viene haciendo el liceo, ¿no? Digamos, yo lo sigo de cerca, sigo su trabajo y conozco personalmente a algunos de sus miembros y a los demás, a todos por su trabajo, ¿no? Que se nota y que quiero resaltarlo, ¿no? Me parece que la labor de psicología científica es muy necesario en estos tiempos. Y pues nada, ustedes están en esa línea y yo quiero felicitarlos por eso. Sigan así. Y gracias por la invitación, por supuesto. Bueno, nada más aprovechar el cherry que nos has hecho, ¿no? Aprovecharlo y decir, pues, que tú estás invitado así abiertamente siempre para cualquiera de esas actividades, ¿no? Eres una persona que, pues, nos conocemos ya hace muchos años, ya, pero que cada cierto tiempo, pues, volvemos a entrecruzarnos en alguna actividad, ¿no? Y es agradable cada vez notar los cambios y quizás algunos retoques a la forma peculiar que tienes de ver la psicología, ¿no? Espero estar en la línea de lo que se plantea en la jornada, porque la jornada está titulada como la labor, el rol de la psicología conductual en la salud mental. Y tengo que decir desde ahora que, digamos, a ver, quiero enlazarlo con lo que dije hace un momento, que es que yo quiero felicitar al Liceo Contextual por el trabajo que vienen haciendo en pos de una psicología científica que es tan necesario ahora y siempre necesario, pero creo que ahora con mayor énfasis. Pero yo quiero también felicitarla porque creo que el trabajo no solo es de psicología científica, sino yo creo que va también hacia una psicología crítica, ¿no? Crítica en el sentido justamente de cómo se viene haciendo la psicología en la mayor, digamos, en, en, diferentes lugares y por diferentes colegas profesionales, incluso investigadores, y entonces creo que es bueno también hacer énfasis en una psicología crítica, es decir, cuestionarnos, criticar un poco la forma en la que venimos haciendo las cosas, ¿no? La forma en la que se viene haciendo la psicología. Y más bien es en esa línea en la que yo quisiera ubicarme, ¿no? Digo esto porque de lo que vamos a hablar el día de hoy no se circunscribe exclusivamente en psicología, sino también en algo más. Y entonces, pues nada, quisiera anotar ello, ¿no? Quisiera que se tenga en claro eso, quisiera que quede bien claro que por el camino que quiero transitar el día de hoy, incluye sin duda alguna una psicología científica, pero tenemos que también ver otros aspectos para poder entender lo que creo que es lo más importante, que es hacer el mejor estudio del comportamiento humano, ¿no? Es en esa línea, es sobre este planteamiento en el que me quiero parar, ¿ok? Entonces, empecemos con acotar un poco el título, porque el título dice cuál es el trasfondo cultural de los problemas psicológicos actuales, y si nos quedáramos solamente con eso, entonces esto podría ser como muy, muy amplio, ¿no? Y digamos, hay que acotarlo, ¿no? Porque si no, esto no acaba nunca y esto no sería para solo una hora, sino para mucho más. Tengo entonces que empezar diciendo que cuando hablo de los problemas psicológicos actuales, me estoy refiriendo no solamente a los llamados trastornos mentales o a la sintomatología clínica que está muy bien establecida en los manuales diagnósticos al uso, ¿no? Sino también me estoy refiriendo a los malestares subclínicos, así llamados, ¿no? A ver, tengo que decir que la mayoría, bueno, voy a tomar como fuente de información, no digo que sea la única ni la mejor, pero es una de las fuentes de información, la experiencia que, por ejemplo, tengo en la consulta, ¿no? Y las personas que vienen a la consulta psicológica,
la mayoría de ellas no vienen a la consulta con, digamos, con sintomatología clínica específica que puede incluirse perfectamente en un diagnóstico, en algún manual. La mayoría de las personas y la mayoría del sufrimiento humano en esta época de la vida está más bien en la forma de malestares subclínicos, ¿no? O alteraciones psicológicas. Hostilidad, baja tolerancia al fracaso, conductas compulsivas, aislamiento, miedos sociales, fobias sociales, problemas de pareja, un conjunto de comportamientos que no exactamente están incluidos en diagnósticos específicos, sino es un conjunto de sufrimiento. Y esto ha sido llamado, o si es llamado por algunos autores, malestares subclínicos. Y entonces, cuando me refiero a problemas psicológicos actuales, y que lo he puesto a propósito, lo coloco porque con ello quiero incluir no solamente a la sintomatología clínica, sino también a la sintomatología subclínica, ¿no? Eso es importante tener en consideración. Ese es un primer punto. Un siguiente punto que quisiera también señalar es que de lo que vamos a hablar es de los problemas psicológicos actuales en un entorno urbano, occidental u occidentalizado. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque, digamos, los problemas o los malestares psicológicos que existan en los diferentes lugares del mundo tienen tras de sí diferentes trasfondos culturales, ¿no? Y de lo que hablaremos, y creo que es lo que nos importa hablar el día de hoy, es sobre los malestares psicológicos en entornos urbanos y occidentales u occidentalizados. ¿Por qué me refiero a occidentalizados? Porque no vamos a hacer una distinción solo geográfica. Digamos, el mundo occidental está muy bien señalado a nivel geográfico, pero existen una gran cantidad de ciudades en el mundo que pueden estar en el lado oriental del planeta, pero que, digamos, tienen usos y costumbres occidentales. Hay investigaciones, como por dar un ejemplo, que señalan que, por ejemplo, en la cultura japonesa, por decir un ejemplo nomás, tiene una admiración y mucha influencia de la cultura norteamericana, por ejemplo. Entonces, Japón, Tokio, su capital, puede estar en el ámbito, en el lugar, en el hemisferio occidental del planeta, pero muchos de sus usos y costumbres son occidentales, ¿no? Y entonces, lo que quiero acotar es que de lo que vamos a hablar es de los problemas psicológicos en entornos urbanos y occidentales. Y claro, hablo de urbanos porque también existen malestares psicológicos en entornos rurales y eso también tiene otro trasfondo cultural y otra historia que tal vez no es de la que vamos a hablar el día de hoy. Si uno revisara un poco algunas investigaciones antropológicas, encontrará una gran cantidad de alteraciones en diferentes culturas que no son urbanas, sino más bien son rurales o de la parte más interna del mundo, salvajes, la selva, el campo, que tienen características que son muy localizadas, ¿no? Es decir, que tienen un trasfondo cultural y que tienen una dinámica que está muy localizada a esa cultura. Revisen, por ejemplo, les doy unos nombres como para los que estén interesados, ¿no? Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy, como por ejemplo la alteración que se llama Amok en Indonesia, la alteración que se llama Coro en China, o la alteración que se llama Wíndigo en los nativos americanos canadienses. Como verán, hay una gran cantidad de malestares y problemas psicológicos que están en otras culturas y tienen otras dinámicas, y de eso no hablaremos el día de hoy. Así que si me estoy deteniendo en esto es porque creo que es importante acotar el asunto. Hablaremos de cuál es el trasfondo cultural, cuál es digamos, la lona, el tapiz sobre el que nos vamos a parar para hacer un análisis de los problemas psicológicos de entornos urbanos occidentales. ¿Ya? Ese es un primer punto. Bien, dicho eso, entonces, yo quisiera que nos detengamos haciendo un poco de historia. ¿Ya? Esto es inevitable, inevitable. Y es inevitable porque, sobre todo, en función a lo que les voy a comentar un poco más adelante, que tiene que ver con que una de las características de esta época es la ahistoricidad, ¿no? Estamos en una época, una de las características que varios autores han señalado de la época posmoderna en la que vivimos es su ahistoricidad.
Y entonces queremos ir un poco en contra de ello y queremos hacer más bien un análisis histórico. Y para hacer eso, primero debemos tratar de retroceder lo máximo posible para ver cómo hemos llegado a esta situación, a este entorno cultural sobre el cual están moviéndose los malestares psicológicos, ¿no? Bien, entonces me voy a detener un poco en ello. Creo que es importante. Y bueno, en todo caso, ustedes más adelante con algunas preguntas o comentarios me dirán si ha sido importante hacer este registro histórico. Bien, primero tenemos que decir que empecemos por lo más básico, y es que el Homo sapiens tiene, según varias investigaciones que se han hecho, tiene en la Tierra desde su aparición entre 250.000 y 300.000 años. Hace 300.000 años aproximadamente es que surge el Homo sapiens. Y bien, de estos 300.000 años que nosotros como Homo sapiens estamos en la Tierra, 290.000 años nos hemos comportado como nómadas, cazadores, recolectores. Es hace 10.000 años que surge la revolución neolítica. Y es en la revolución neolítica, y es posiblemente la revolución neolítica el punto de corte más importante, creo yo, dentro de la historia de la humanidad, del Homo sapiens, porque es en la revolución neolítica que surgió más o menos hace 10.000 años, en que se hace un cambio de comportamiento radical, ¿no? Con la revolución neolítica, el Homo sapiens deja de ser nómada y se asienta, empieza a generar asentamientos humanos. Con la revolución neolítica, el ser humano empieza con la agricultura y con la ganadería. Y poco después surge la revolución comercial. Cuando se han hecho algunos estudios acerca de en qué momento surgen las enfermedades que tantos nosotros, los seres humanos, sufrimos en la actualidad, las enfermedades crónicas, las enfermedades cardíacas, las enfermedades de los huesos, las enfermedades neurológicas y los trastornos del comportamiento, se ha encontrado, y al final estoy dejando algunas referencias para quien quiera profundizar, se ha encontrado que estas enfermedades surgen justamente hace 10.000 años, con el advenimiento de la agricultura, la ganadería y los asentamientos humanos. Antes de ello no había registro, antes de ello el Homo sapiens moría por algún traumatismo o moría por alguna enfermedad infecciosa. Pero es exactamente hace 10.000 años que el ser humano empieza a morir porque cambió su estilo de vida, cambió su dieta. Bien, en esa revolución neolítica empezamos a trabajar la tierra, a trabajar los animales, y claro, al inicio esta agricultura era una agricultura de subsistencia, ¿no? Y entonces esa agricultura de subsistencia lo que nos daba era, pues, trabajar en la tierra para comer. Pero claro, mientras fue avanzando el tiempo, la técnica fue mejorando, ¿no? Y claro, la técnica fue mejorando y con eso hubo mayor excedente y no todo lo que se producía se consumía. Y también hizo que muchas personas ya no se dedicaran a la agricultura y a la ganadería, sino a otros oficios, como por ejemplo la textilería o la alfarería. Bien, con todo ello, lo que surgió fue que antes de la revolución neolítica, el grupo, la horda o cualquier tipo de reunión, cualquier grupo en el que una persona estaba inserta, era suficiente y le daba todo lo que era necesario a esa persona. El concepto de individualidad antes de la revolución neolítica no existía, porque no existía en el sentido de que no estaba desligada del grupo. Pero con la revolución neolítica y con el advenimiento del comercio, de la agricultura y de otros tipos de actividades, surgió esta necesidad de poder intercambiar con otros grupos los excedentes de la agricultura y los productos de estos nuevos procedimientos, de estas nuevas actividades humanas. Además, nosotros, como estábamos ya asentados y ya no éramos nómados, teníamos que tener acceso a recursos que no los teníamos de forma directa y los teníamos que hacer por medio del comercio. Todo esto que les estoy comentando es el punto de inicio para que empiece a generarse esta individualidad. Es decir, ya no solo te basabas en esta conformación de grupo. Es decir, tu identidad ya no tenía que estar exclusivamente centrada en el grupo, sino que ahora empieza a surgir una identidad.
empieza a surgir el yo. Antes de la Revolución Neolítica no se puede registrar claramente una noción de yo, pero es cuando ya surge el comercio, cuando surge la interacción con otras comunidades, con otros grupos, cuando existe el multiculturalismo, cuando hay que transar con otras comunidades, entender a otras comunidades. Y claro, el grupo, tu grupo, ya no es un círculo cerrado que te provee todas las necesidades, sino tienes que intercambiar con otros grupos, es donde empieza a surgir esta noción del yo. ¿Y por qué estoy hablando del yo? Vamos a ello. Vamos a tener que hacer una historiografía del yo y vamos a ver por qué es importante esto. Esto que estoy comentando tiene gran relevancia para poder hablar de los malestares psicológicos de la actualidad. Tenemos que decir entonces que la revolución comercial de la que les acabo de hablar hace un momento, que se inició poco después del inicio del Neolítico y que por supuesto sigue hasta ahora, digamos, las actividades comerciales han ido avanzando y se han ido sofisticando, ¿no? Pero es con la revolución comercial donde empezó lo que se llama la movilidad. Antonio Escotado, que es un pensador español que tiene un libro muy importante, bueno, son 3 libros, ¿no?, que se llaman Los enemigos del comercio, que les sugiero que lo revisen, que lo lean, son libros muy grandes, pero creo que son nutritivos. Plantea un concepto importante y dice que la revolución comercial fue el triunfo de la movilidad sobre la inmovilidad. ¿A qué se refiere eso? Que antes de la revolución comercial lo que había era una situación en la que tú nacías y, digamos, con tus características con las que nacías, te era suficiente para poder desarrollarte dentro de un grupo. Digamos, algo parecido a lo que podría llamar las castas, ¿no? Es decir, la movilidad social era imposible o impensada, no era una necesidad. Pero con el surgimiento de la revolución comercial y del comercio en sí, al tener que poder intercambiar con otros grupos, los asentamientos humanos crecen, hay mayor demografía, hay mayor necesidades, entonces uno ya podía valerse de sus habilidades para poder intercambiar con otros grupos y con otras personas, y también se podía movilizar dentro de su grupo. Empezó lo que se llama la movilidad horizontal y movilidad vertical. Pero claro, esta movilidad lo que está relacionado es con esta situación de que pierdes tu situación en cuanto a miembro de grupo. Es decir, ya, el grupo ya no es suficiente como para que puedas saciar tus necesidades, sino que ahora ya tienes que centrarte en ti mismo como agente de tu propio destino. Aquí empieza a surgir esta noción del yo, ¿no? Esta instancia por la cual cada persona se puede hacer responsable de su identidad, así como de las relaciones con el medio. Es decir, empiezan a surgir estas formas verbales de autorreflexión. Antes de la revolución comercial no existía esto. La identidad individual no era algo que fuera notorio, incluso no era necesario, ¿no? Es con este hito en la historia en la que empieza a surgir estas formas verbales de autorreflexión, estas nociones de individualidad. Otro punto importante es ya mucho tiempo después, es la Reforma Protestante, ¿no? En el siglo XV, luego de los 1000 años que duró la Edad Media y el oscurantismo, y que la Iglesia tomó el control de todos los ámbitos de la existencia humana, y es interesante hablar de la Edad Media un poco porque, digamos, hablando, por ejemplo, de los comportamientos alterados, de los trastornos de la conducta, es con Hipócrates unos siglos antes de Cristo y con Galeno un siglo después de Cristo que se empieza a tener esta noción naturalista de las alteraciones del comportamiento. Es decir, antes de había era una noción animista, ¿no? Pero es con ellos que empieza a tenerse una noción naturalista del comportamiento y de las alteraciones del comportamiento. Pero luego llega la Edad Media y todo se oscurece y lo que sucede es que digamos, la Iglesia toma el control de todas las áreas de la humanidad y entonces los problemas del comportamiento y las alteraciones son explicadas por, otra vez, mecanismos, digamos, sobrenaturales, ¿no? Bueno, la Iglesia también tomó un gran control sobre el comportamiento humano y es la Reforma Protestante en el siglo XV que corta con eso, ¿no? Martín Lutero, con su famosa 95 tesis, plantea de una forma muy radical que el individuo se debe volver éticamente responsable de su tiempo.
Es decir, esto de la revolución comercial y la reforma protestante, dos puntos importantes en la historia que nos han llevado a que tengamos la sociedad que tenemos ahora, sobre todo en el mundo occidental, que son aspectos positivos porque lo que han llevado es a las mejoras de las condiciones de vida, la sociedad capitalista hace que haya mejores condiciones de vida, que cada persona tenga mayores libertades. Todo esto lo que lleva también dentro de sí son aspectos negativos o algunos costos que justamente los iremos viendo, ¿no? Y digamos, la cereza del pastel viene con el periodo romántico, ¿no? A fines del siglo XVIII y a inicio del siglo XIX surgió esta revolución, este movimiento romántico que corta con la visión ilustrada, renacentista, racionalista, que se había unido mucho, o sea, estaba como unida con esta forma de sociedad monárquica, aristocrática. Y claro, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial lo que hacen es cortar con este sistema de vida que hay, y claro, con ellos se llevan todo también el racionalismo, cortan cabezas, destruyen las monarquías, le dan poder al pueblo, pero junto con ello también viene una onda romántica que es esta expansión, como bien dice ahí, del vocabulario del yo, ¿no? Es decir, se empezó a subrayar la esencialidad de los rasgos de la personalidad. Es en esta etapa de la historia donde surge el amor, la pasión, el alma, la espiritualidad, la valentía, el genio, todos estos conceptos esencialistas que nos plantean que existe una interioridad oculta que nos apremia para actuar, ¿no? Es interesante también registrar que en esta época de la historia es donde se encuentra que es el inicio del aburrimiento, ¿no? No se ha encontrado que antes del aburrimiento, antes del periodo romántico, el aburrimiento haya sido un problema. Es a partir de más o menos finales del siglo XVIII que el aburrimiento se empieza a hablar como un problema, es decir, digamos, ya no sé qué hacer con mi vida, estoy cansado, estoy aburrido, vamos a ver en un momento más, ¿no? Bien. Creo que con estos hitos históricos, que de una forma resumida, es decir, lo ideal sería que podamos profundizar más en ello, pero con estos hitos es que empieza a surgir esta individualidad, esta noción del yo. Vamos, lo que sucede es que, y quiero hacer énfasis en esto, con el advenimiento del yo, o que lo podríamos también llamar con el advenimiento de los conceptos como los de personalidad, entonces ya uno tiene que valerse por sí mismo, uno es dueño de su destino, uno es responsable éticamente de su comportamiento. Ya no estás basado en una norma externa, ya no estás basado en un designio divino, ni eres parte indesligable de un grupo, sino eres un individuo. Y claro, con el advenimiento de la personalidad también surgen los trastornos y las alteraciones de la personalidad. Es decir, sin personalidad no hay alteración de la personalidad, pero es cuando viene esta personalidad es que ya se puede alterar por las condiciones de vida, por las condiciones culturales que vamos a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, por eso era importante hablar de por qué surge este concepto del yo, que cualquiera podría pensar que es algo que siempre ha existido y es parte del ser humano, pero no, es algo que ha surgido a partir de algunos cambios históricos, sociales, ¿no? Y bueno, para esto ya estamos llegando al siglo XX. Y en el siglo XX, ¿qué podemos decir? Tenemos que decir que tenemos una sociedad, hay una revolución industrial, las personas empiezan a migrar de una forma increíble del campo a la ciudad. Porque claro, lo que sucede es que se pasa de una economía rural basada en el comercio y la agricultura, se pasa a una economía capitalista centrada en la industria y en las maquinarias, ¿no? Y eso es un cambio fundamental. ¿Y esto qué lleva? Lleva a que haya grandes migraciones de lo rural a la urbe. Las ciudades empiezan a ser cada vez más grandes. Esto hace que haya una explosión demográfica. Además de que hayan ciudades más grandes, también hay más cantidad de personas y además hay personas heterogéneas de diferentes lugares del mundo empiezan a juntarse. Si ustedes registran más o menos es a partir de la mitad del siglo XVIII, un poco antes incluso, pero es a partir de la mitad del siglo XIX, que empiezan a haber ingentes cantidades de migraciones
tanto dentro de los países como de diferentes países, ¿no? La explosión demográfica se da a partir de esa época, ¿no? Junto con la revolución industrial. Lo que tenemos son ciudades con gran extensión territorial, ¿no? Lo que tenemos son alto grado de interacción social, es decir, antes éramos seres gregarios, ahora ya somos seres metropolitanos, ¿no? Y eso indudablemente tiene que afectar el comportamiento, ¿no? No olviden el dato de que este tipo de interacción humana recién tiene unos 10.000 años, no tiene más. Y empieza un estilo de vida acelerado, ya estamos en el siglo XX, ¿no? Bueno, lo que tenemos entonces, luego de hacer este rastreo histórico, es que lo que llegamos es que a estas alturas tendríamos ya la presencia de un sujeto moderno, es decir, lo que voy a graficar aquí es más o menos las características del sujeto moderno desde el siglo XX para acá. Y el sujeto moderno se caracteriza por, primero, una especial e intensa dependencia del afecto. El periodo romántico hizo un corte, digamos, se había ganado con el Renacimiento, pero el periodo romántico hizo un nuevo corte con una visión racionalista, con una búsqueda de la verdad. Eso se cortó y además, en inicios del siglo XX lo que tenemos es esta revolución introspectiva, psicoanalítica, que, bueno, la verdad es que hizo que tuviéramos mucho tiempo para hablar de nosotros. Hablábamos mucho de nosotros, del yo, de lo que sentimos. Estábamos menos dedicados a hacer las cosas y más dedicados a hablar de nosotros mismos, ¿no? Estamos hablando de un sujeto altamente susceptible, aburrido, porque empezó a tener mucho tiempo libre para hablar de sí mismo, porque trabajaba, producía y luego ya no tenía nada más que hacer, ¿no? Excesivamente autorreferencial. Por eso era importante hablar de la noción del yo, porque esta hiperreflexividad o esta autorreferencialidad es algo que recién tiene algunos años, no es algo que es desde la historia, el inicio de la historia de la humanidad. Y es con el advenimiento de esta visión, de esta cultura clínica del siglo XX, en donde esto ya se enfatiza demasiado, ¿no? Lo que tenemos es también que en el periodo romántico se hizo un corte con todo lo anterior. Es a partir de ahí que se puede hablar de que empezamos con sujetos o con culturas ahistóricas, es decir, hay un desdén, hay un menosprecio por todo lo que hubo antes, ¿no? Y entonces nosotros no somos producto de una historia, sino cada uno se hace a sí mismo, ¿no? Esto de que cada uno se hace a sí mismo y esto de que cada uno es un mundo empieza en esa etapa, ¿no? Pues bien, esto más o menos son las características generales de un sujeto ya moderno en el siglo XX, ¿no? Que paradójicamente es incapaz de ofrecer aquello que demanda, ¿no? Exige afecto, exige cuidado, exige respeto, exige 20 cosas, pero lamentablemente no es tan capaz de poder ofrecerlo, ¿no? Y por eso es que su tipo de intercambio, su tipo de relaciones son tan conflictivas y tan disfuncionales, ¿no? Ortega y Gasset hace un pequeño planteamiento en estas épocas, al inicio del siglo XX, donde dice que hay una diferencia entre ese individualismo autocomplaciente que había surgido recién allí y un individualismo creador, ¿no? Este individualismo autocomplaciente está en búsqueda de afecto, cosa que en esta época ya ni se discute, ¿no? La búsqueda de afecto es algo absolutamente normalizado, pero esto fue parte del problema. Y en cambio el individualismo creador está más bien en búsqueda del conocimiento, algo que ahorita veremos en un momento más que también es cuestionado, muy cuestionado en esta época que veremos en un momento más. Bien, antes entonces de empezar ya con la segunda parte del siglo XX o con el último cuarto del siglo XX, lo que tenemos que decir es que hasta el momento tenemos, a partir de la revolución comercial, a partir de la revolución industrial, a partir del mejoramiento de las condiciones de vida, a partir de que ya no hay, las enfermedades infecciosas han diezmado, a partir de que vivimos más tiempo, porque vivimos más años. En esta época nosotros vivimos 70, 80 años. A inicios del Neolítico veíamos 35, 40 años como máximo. Entonces es indudable que estas revoluciones que han habido han mejorado la calidad de vida en general, pero también han generado a sujetos cada vez más individualistas, ¿no? A personas a quienes el trabajo, que antes, o sea, hace 1000, 2000 años, el trabajo era una responsabilidad que debíamos cumplir. En cambio, en estos momentos, luego de todas estas revoluciones, el trabajo más bien es
digamos, nos da la libertad de consumo, ¿no? Una aparente libertad de consumo, y que con eso tenemos una aparente, una genuina autonomía, cuando en realidad no es así, porque estamos sujetos a designios corporativos. Sucede también que hay un incremento excesivo de las expectativas, es decir, una gran cantidad de personas han venido a las ciudades y lo que tenemos es una gran cantidad de personas que tienen muchos deseos, desean muchas cosas, porque claro, como cada uno es un mundo y que cada persona puede lograr lo que desea, entonces tenemos un desmán de expectativas, pero no tenemos la misma capacidad de satisfacerlas, ¿no? Y por otro lado, lo que tenemos es, bueno, un mayor tiempo para hablar de nosotros mismos. Digamos, esta revolución clínica de inicio del siglo XX lo que hizo fue empezar a darle una relevancia al yo que nunca había tenido, ¿no? Nunca había tenido tanta relevancia el yo, ¿no? Y esto recién tiene, pues, 120 años, ¿no? Y el periodo romántico nos dejó este énfasis en lo intrapsíquico, ¿no? Es decir, en esta visión esencialista de que hay algo dentro de nosotros que es lo que nos empuja a actuar, ¿no? Esto es lo que tenemos bien entrado el siglo XX, es el sujeto moderno, y hace 25 años más o menos empieza, 25, 30 años empieza la revolución digital, ¿no? Y cuando voy a hablar de revolución digital no son ideas mías, son tomadas de un pensador peruano que ha fallecido hace poco, Margoleo de Negri, y he tomado sus conceptos de los sismos de esta era digital, pero los he matizado con referencias de otros autores que han hablado de lo mismo, solo que en diferentes disciplinas, ¿no? Con todo lo que les he comentado, hay que sumarle ahora estos sismos de la era digital, ¿no? Que es el primero, es el inmediatismo, ¿no? Lo que tenemos ahora es que hay una rápida obsolescencia de los objetos consumibles, ¿no? A diferencia de lo que pasaba antes, en la que uno podía tener un objeto y hacerse de él y valorarlo por su entidad física, ahora lo importante ya no es ese objeto, sino más bien lo que implica tenerlo y renovarlo continuamente, ¿no? Lo que tenemos ahí es más bien lo que implican estos objetos, ¿no? Tener personalidad, juventud, libertad, seguridad. Ya no es tener algo y valorarlo por el simple hecho de lo que es, sino todo lo que está relacionado con ello. Ahora, el inmediatismo también se tiene que ver con el hecho de que esta revolución digital, esta revolución tecnológica en la que vivimos, también hace que podamos tener inmediatamente un contacto aquí con otra persona que está a 400.000 kilómetros de aquí, de una manera automática, ¿no? Esto que estamos teniendo ahora nosotros, que con un clic podemos tener toda la información del mundo, que por un lado es algo muy beneficioso, tiene también un costo, y es que todo lo queremos de forma inmediata. Eso, sin duda alguna, tiene una relación con los malestares psicológicos. El otro es el fragmentarismo, es decir, a diferencia de la tradición antigua de la que hablamos, en la que tú eras miembro de un grupo y tu existencia dependía de ese grupo y no había una noción clara de individualidad, sino estabas dentro de un círculo cerrado. Ahora más bien cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona es un mundo. Y esto ha encumbrado el subjetivismo, ¿no? Entendido como una ruptura de la verdad que antes se buscaba, y ahora cada uno es su propio criterio de verdad, ¿no? Por supuesto, como cada uno se construye a sí mismo, es el constructivismo el que le da soporte a todo esto, ¿no? La verdad depende de cada uno. Y lo que tenemos son un conjunto de personas aisladas, ¿no? Ya no existe una noción muy clara de totalidad. Lo que existe son fragmentos, cada uno por su lado, cada uno con su verdad y cada uno en su mundo. Lo que tenemos también es el superficialismo, ¿no? Es decir, lo que vivimos es en una sociedad iconográfica, o como se dijera también en el imperio del video, de la imagen, ¿no? Ahora, varios autores han señalado que esto no es algo nuevo. Esto también sucedió, por ejemplo, en la Grecia antigua. Pero a diferencia, y yo solamente estoy haciendo una descripción, me guardo un poco la valoración, eso ya es otro tema, solamente estoy haciendo una descripción de estas condiciones culturales que están relacionadas con los malestares psicológicos. A diferencia, por ejemplo, del culto a la imagen que se tenía en la antigua Grecia, que estaba relacionado con que esa era fortaleza para ganar una guerra o para ser fuerte, lo que ahora más bien tiene que ver con el culto a la imagen sirve más bien para la guerra de ser alguien especial, ¿no? Para tener pareja, para tener juventud y para ser alguien que sea bien visto, ¿no? Dentro de este circuito del que estamos hablando, ¿no? Como se señala ahí, no se trataría de comportamientos de mejora, ¿no? No se trata de comportamientos de mejora del autoconcepto dentro de un bienestar y dentro de un desarrollo personal,
sino más bien dentro de esta idea de que vive el aquí y el ahora, lo que importa es el presente y no importa un poco el pasado ni el futuro, simplemente el presente, ¿no? Todo lo cual tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, también tiene un costo, es decir, todas estas, todo este trasfondo cultural que nos hace vivir una vida en general más cómoda, con mejores expectativas de vida y con mejor acceso a la información, también tiene un costo, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Y por último está el facilismo, ¿no? Esto principalmente está relacionado, o sea, inicialmente se relacionó, se habló acerca de la vinculación laboral, es decir, digamos, la informatización de la maquinaria, como dice ahí, los procesos de revolución industrial y tecnológica han hecho que los ambientes laborales sean cada vez más ergonómicos, más asépticos, más cómodos. Lo que sucede es que más bien el trabajador no siente su relación entre su hacer y el producto de su hacer. Y entonces se genera una identidad muy, muy débil, ¿no? Hay una identidad muy débil. Lo que hay es más bien personas trabajando dentro de todo un circuito productivo, ¿no? Y que no tienen no generan un compromiso, un vínculo entre su hacer y ese producto. Y lo que tenemos es entonces es que todo parece fácil, todo parece light, hay flexibilidad laboral, y claro, esto también se ha encontrado que genera poca estimulación intelectual, ¿no? Es decir, no te vinculas con ese hacer, no lo percibes, no te lo cuestionas, no lo revisas, no. Entonces, lo que haces es simplemente producir. Y claro, lo que piden ahora es más bien que la persona tenga tolerancia a la frustración y tolerancia al trabajo bajo presión. Pero no hay una vinculación laboral, hay mucha rotación laboral. Y claro, todo es más fácil, todo es más rápido, ¿no? Pues bien, con todo lo que acabamos de señalar, tendríamos que decir que cuáles son entonces las señas de identidad de todo este posmodernismo, que es el que vivimos ahora, más o menos. Tendríamos que decir que lo primero es que hay una historicidad, es decir, haber roto con la tradición de la búsqueda de la verdad y de los antiguos y de lo que se logró y ponernos en hombros de gigantes, no. Lo que hay más bien es un encumbramiento de que cada uno se hace a sí mismo, de que cada uno puede lograr lo que desea y no importa mucho lo que hagan los demás, ¿no? Entonces hay una ahistoricidad. Las personas, digamos, esto es bien interesante y está muy asociado con la práctica clínica porque las personas que vienen a consulta, y eso es uno de los grandes fortalezas de la psicología, es hacer justamente este análisis biográfico, ¿no? Esta revisión de la historia, este análisis funcional, ¿no? Que es justamente una falencia en estas épocas. Las personas vienen a consulta creyendo que lo que les pasa vino de repente, ¿no? No lo enlazan, no lo logran conectar con su historia de vida, ¿no? Y es una de las labores que hay que hacer justamente en el trabajo clínico, por ejemplo, por decir algo. Hay mucho subjetivismo. El subjetivismo es de que cada uno tiene su verdad. Se acabó. Hay excesivo consumismo, es decir, el trabajo ahora es un medio para el consumo. El trabajo no tiene una responsabilidad, no es un criterio de ética y de responsabilidad con uno mismo, sino más bien es un medio para consumir, para viajar, para tener esto, para obtener, para consumir, ¿no? Hay mucho individualismo, ¿no? Esto es un hecho concreto. Repito, estas características que han generado que haya mayores libertades individuales, que las personas puedan hacer lo que les venga en gana, trae consigo el hecho de que cada persona tiene que vérselas consigo mismo y no todas las personas tienen esa capacidad. Hay un aspecto importante a señalar respecto al individualismo, para la idea no es satanizarlo, sino ponerlo en su lugar. El problema con el individualismo y con esto que el ser humano tiene que verse consigo mismo, tiene que ver con que el desarrollo del yo, es decir, el desarrollo de esta individualidad, radica justamente en transferir, y ese es uno de los grandes retos que no sucede lamentablemente, es transferir el control de lo público a lo privado, ¿no? Es decir, tiene que haber una claridad de lo que yo deseo y de cuáles son mis aspiraciones. Pero ahí viene el problema. Los entornos socioverbales, los entornos familiares, validan y estimulan y refuerzan ese comportamiento. Lamentablemente no. No se refuerza esta conexión y esa traslación del control de los entornos públicos a lo privado. Lo que hay más bien es mucha crítica,
digamos, lo que se viene a llamar mucha invalidación, poco refuerzo de esta visión de qué es lo que uno desea, qué es lo que uno siente, qué es lo que uno está haciendo. No hay eso, eso no existe mucho. Y por eso lo que hay es muchas personas que vivimos en este esquema, en este guión de que cada uno tiene que valerse por sí mismo, pero su yo no está controlado por él mismo, sino más bien tiene un control público, es decir, lo que los demás digan, las censuras, las críticas. Y claro, lo que tienes en consulta y lo que tienes es un montón de personas que tienen un yo altamente inestable, ¿no? Y lo que hacen es compensándolo con alteraciones del yo, ¿no? Es decir, un patrón esquizoide del yo, lo que hago es desconectarme de las personas, ¿no? Un patrón límite del yo, lo que hago es tener sobrereacciones y exigencias desbordadas para que las personas me den lo que necesito, ¿no? Un patrón narcisista del yo, sobrecompenso para que yo pueda relacionarme con las personas, ¿no? O sea, muchas de las alteraciones y de los comportamientos alterados tienen que ver con que esta configuración de la individualidad no está bien hecha, ¿no? No está bien desarrollada. Y ese es uno de los temas a considerar. Esa es la parte problemática del individualismo, ¿no? Esa es la parte problemática. Multiculturalismo. Vamos, tenemos que lidiar con personas de diferentes latitudes, de diferentes credos, de diferentes usos y costumbres. Y eso, teniendo en cuenta el tiempo que venimos desarrollando, eso es algo muy novedoso, ¿no? Y sin duda alguna impacta mucho en el comportamiento de las personas, ¿no? Victimización, es decir, claro, lo que pasa es que como eres ahistórico y tú te has hecho a ti mismo, si algo te va mal, no es producto de ti. No es producto de ti, es producto de las condiciones desfavorables. Del presidente, de los de aquí, de los corruptos de aquí y de allá, ¿no? De todo el mundo menos de ti, ¿no? Y hay infantilismo. El infantilismo se refiere específicamente a que como esta época se ha hecho una primacía de las emociones y de la búsqueda de los afectos, entonces lo que hay es un comportamiento muy parecido a lo que un niño necesita. Los niños, los infantes lo que necesitan es esa vinculación afectiva. Lo que pasa es que los adultos están en el mismo comportamiento de los niños, ¿no? Entonces hay infantilismo, ¿no? Lo que hay es una tecnologización y digitalización con todo lo problemático que puede hacer. Es decir, ahorita estamos aprovechando esta gran revolución digital, pero eso incluye una problemática también, ¿no? Hay una devaluación de la familia y la religión. Y esto no planteado como una cuestión de volvamos a posturas tradicionales de la familia y no, con mis hijos no te metas y eso no, sino más bien con que la familia y la religión eran mecanismos de control social. Y como están devaluados, entonces las personas tienen que valerse por sí mismas. Y ahí es donde muchas personas no saben valerse por sí mismas, ¿no? Y hay una flexibilidad laboral, como dijimos hace un momento, no hay una vinculación entre el hacer y el producto de tu hacer. Y entonces eso lleva a que las personas estén desvinculadas, poco estimuladas, poco reforzadas, es decir, no sabes realmente cuál es el producto de tu hacer, ¿no? Y por otro lado hay una superficialidad de la que ya hablamos hace un momento, ¿no? Es decir, vinculada no con un mejoramiento consistente de nuestro autoconcepto, sino más bien con una cuestión más de que sirva como medio para lograr ese afecto que se necesita, ¿no? Bien, con lo señalado hasta ahora, y creo que ya estamos avanzando en el tiempo y espero tomarme unos minutos nomás para esto, hay algunas frases de algunos pensadores que quisiera tomar para que veamos cuáles son los problemas de todo de lo que hemos hablado. Karl Jasper, a inicios del siglo XX, en su Psicopatología General, nos plantea esto, ¿no? O sea, a ver, acá hace una descripción de esta condición humana actual, y es que el hombre es una posibilidad abierta. Correcto. Y ahí es donde viene el problema. Porque como el hombre tiene que hacerse a sí mismo y es una posibilidad abierta y hay gran movilidad social y uno puede hacer muchas cosas, y hay muchas posibilidades, hay muchas expectativas, eso puede ser muy problemático para la mayoría de las personas que no tienen la misma capacidad de poder resolver este dilema. Y ahí es donde viene frustración, angustias y pues de ahí para abajo lo peor, ¿no? Bauman, este sociólogo, ya nos planteó muy claramente en sus posturas de la modernidad líquida, específicamente uno de sus libros que es Amor Líquido,
nos plantea que el individualismo, y a esto me refiero, ¿no? Esto es otro de los aspectos, digamos, vamos, todo es como una moneda, tiene dos caras. Y la cara negativa del individualismo es que hace ver que las relaciones fuertes son peligrosas para la autonomía personal, ¿no? Es que esa es la condición actual. Eso es bueno, está bien, está mal, pues cada uno lo valorará, pero sin duda alguna tiene una repercusión en el comportamiento humano, ¿no? Este filósofo surcoreano asentado en Alemania, Byung-Chul Han, nos plantea, y acá yo he hecho un parafraseo porque él utiliza algunos conceptos que no lo pone como problemas psicológicos, sino lo coloca de otra manera, pero lo que él plantea es que estos problemas psicológicos actuales, como la depresión, el TDAH, que si existe o no existe, más allá de que exista o no, como ya lo planteó Marino Pérez Álvarez, que creo que lo vamos a tener mañana y qué lujo tenerlo entre nosotros. El TDAH puede no existir como entidad nosológica, pero sí es un problema de la vida, es un problema de comportamiento. Muy bien, este problema del comportamiento, estos trastornos límites, estos síndromes del desgaste, si quieren le cambiamos el nombre del síndrome, pero estos comportamientos problemáticos se deben, según Byung-Chul Han, se deben al exceso de positividad, ¿no? Es decir, el que uno puede ser libre de hacer lo que quiera. Es decir, este planteamiento de que cada uno se haga cargo de lo suyo y de que las condiciones de vida sean tan favorables para la mayoría o no, bueno, no son favorables para la mayoría, pero nos plantean que pueden ser favorables para la mayoría, nos plantean este escenario en el que cada uno cree que puede hacer lo que quiere, ¿no? Y entonces los problemas ya no se deben a las infecciones o a los virus o a las enfermedades infecciosas que han decrecido brutalmente, pero lo que sí ha aumentado son las enfermedades de estilo de vida, a los trastornos del comportamiento, y como señala ahí, él lo frasea de esa manera, pero hay que interpretarlo porque él dice, lo que ha habido es una desaparición de la otredad, ¿no? Y lo que toca ahora no viene del exterior, sino del interior. Vamos, cuando se refiere al interior no se refiere a lo intrapsíquico, sino que estos comportamientos adquiridos en estas dinámicas sociales en las que vivimos, el problema, ¿no? Es decir, ya son comportamientos que uno cree que son de sí mismo, ¿no? Y pues no, se debe en gran medida a la cultura en la que vivimos que te plantea estos escenarios, ¿no? Y claro, lo que ha sucedido también es que, por ejemplo, Thomas Szasz nos plantea en estos dos libros que me parecen fundamentales, como El mito de la enfermedad mental y La fabricación de la locura, muy crítico él, y esta es un poco la labor que yo quiero resaltar, por ejemplo, en lo que también viene haciendo el liceo y digamos, los que trabajamos en temas de salud mental, de psicología, de investigación del comportamiento, tenemos que cuestionarnos esto, ¿no? Es decir, como Szasz, ¿no? Que cuestionaba su propia disciplina. La existencia de la enfermedad mental sería un mito, dice él, ¿no? O sea, ya él demasiado confrontativo. ¿Qué han inventado los profesionales de la psiquiatría, alentados por una sociedad que encuentra así soluciones fáciles a los complejos problemas del ser humano, ¿no? Etiquetando como enfermos mentales a aquellos considerados como pestes sociales? Es decir, las alteraciones del comportamiento se deben en gran medida a las condiciones sociales, culturales, económicas que vivimos ahora, que por un lado son muy favorables, nos plantean escenarios que son mucho mejores que hace 10.000 años, pero también traen consigo una problemática, ¿no? Y claro, alguien de los que está presente aquí o cualquier otra persona podría ponerse en el extremo solipsista o en el extremo pesimista o en el extremo del cinismo y colocarse como Emil Cioran cuando entre la tentación de existir, que dicho sea paso, este texto está dentro de Adiós a la filosofía también, pero yo tengo ese texto separado, no lo tengo como en Adiós a la filosofía, donde él plantea esto, ¿no? Él dice que, digamos, esto es algo que no digo que sea lo válido para todos, sino que alguien podría colocarse en esta postura y decir, con el esnovismo de los complejos, los psicoterapeutas, él no dice psicoterapeutas, él dice psicólogos, pero claro, a lo que él se refiere en los años 40 se refiere a los psicoterapeutas, nos enseñaron a engrandecer nuestras naderías, dice, ¿no? A dejarnos deslumbrar por ellas y a gratificar nuestro yo con facultades y profundidades de la que visiblemente está desprovisto, ¿no? Esta es una visión muy sombría de lo que hemos hablado, pero tal vez en el fondo lo que está diciendo es eso, ¿no? Es decir, se han creado facultades y esta
demasiado tiempo estar ocupados en nosotros mismos nos está haciendo crear cosas que tal vez no existen, ¿no? Y en el sentido de que no existen, no porque no estén y no nos hagan sufrir, sino que no están en la forma en la que la categorizamos, ¿no? Las categorizamos como trastornos de la mente, trastornos, problemas psiquiátricos, problemas psicológicos, y tal vez no son de ese tipo, ¿no? Tal vez esa no sea su categoría, ¿no? Tal vez su categoría tenga que ver con problemas de relación humana, ¿no? Así que, para cerrar y ponerme un poco a tono con el planteamiento conductual, cerraré entonces con lo que dice Skinner, ¿no? Que tal vez lo que necesitamos cambiar no es, si queremos cambiar nuestra conducta, tal vez lo que debemos cambiar es nuestros medios ambientes físicos y sociales, y cometemos un error de inicio cuando nos estamos ocupando tal vez en cambiar la mente y el corazón de los hombres, sino más bien el mundo en el que ellos viven, ¿no? Por supuesto, esta frase necesita muchos matices, ¿no? No se refiere a que vamos a venir a decirle a las personas cómo tienen que vivir o a venir a contarles una historia desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino que parece que de lo que se trata en los problemas del comportamiento, en los malestares subclínicos y en el sufrimiento humano, parece que está más vinculado con el mundo en el que están viviendo, ¿no? Yo quisiera cerrar la presentación del día de hoy, acá hay algunas referencias para los que quieran profundizar. Yo quisiera cerrar la presentación del día de hoy con una frase justamente del invitado del día de mañana, que es Marino Pérez Álvarez, que es un autor que yo sigo mucho, que dice que tal vez los psicólogos deban ser mucho más especialistas en asuntos mundanos que especialistas en profundidades de la psique, ¿no? Tal vez no existen esas profundidades de la psique, más bien lo que existe es una vida, un telón, un escenario donde se despliega un conjunto de relaciones humanas, y tal vez es más favorable entender esos comportamientos, esas relaciones, esos vínculos, esos escenarios, esas contingencias. Es probablemente más relevante conocer eso que adentrarnos en una profundidad que tal vez no exista, ¿no? Y pues bien, yo quiero darle las gracias y no sé si hay alguna pregunta o duda o cómo hacemos. Bueno, nada, comenzar felicitándote, Fred, por la presentación muy clara y concisa. Tengo algunas preguntas, de igual manera los asistentes pueden hacerlas y dependiendo de nuestros tiempos, pues podemos hacértelas llegar. Tengo una pregunta. Estos aspectos que nos comentas, sobre todo de un análisis de la sociedad en su conjunto, ¿no? De la sociedad en su conjunto, y con matices desde de los pensadores o la actividad intelectual de muchos literatos o filósofos en general. ¿Qué lugar ocupan o tú crees que deberían ocupar en la formación de los psicoterapeutas? Es decir, ¿qué tanto es necesario una discusión filosófica o incluso ética o moral en las facultades de psicología o en la formación de un psicoterapeuta? Hablo con la matiz de psicoterapeuta para no entrar en detalles sobre la psicología, digamos, sino el psicoterapeuta en sí mismo. Ya, pues bien, mira, la verdad es que yo le engancharía directamente con lo último que planteé. Es decir, me parece que la relevancia tiene que ver con que, a ver, y yo no diría, a ver, ese es un tema que me lo voy pensando mientras voy hablando, y es que no sé si tengamos que hacer para este caso la delimitación solo de psicoterapeuta y no también incluir al psicólogo, no lo sé, pero centrándome en solo psicoterapeuta, tendría que decir lo que señalé hace un momento de la frase de Pérez Álvarez, ¿no? Que es que me parece que digamos, los problemas, las alteraciones del comportamiento, tienen que ver con que son malestares de la vida. Y entonces no son malestares que están dentro de la persona, no están dentro de su cabeza, ¿no? No son malestares intrapsíquicos, ¿no? O mejor dicho, no lo son exclusivamente, ¿no? Para ser más claro en todo. Creo que tiene que ver con asuntos mundanos, con asuntos de la vida, asuntos
de cómo te vinculas, de qué piensas, de qué influencias has tenido. Y entonces creo que en ese sentido, por ejemplo, tener esta formación o tener estas lecturas o tener esta investigación que no solamente se centre en la psicología, sino en otras fuentes de pensamiento, en otras perspectivas, creo que son muy importantes a la hora de trabajar con una persona, ¿no? De trabajar en una sesión de terapia, ¿no? Te digo algo, las personas, bueno, hablando ya de psicoterapia específico, ¿no? Habiéndolo acotado en ese punto, esto lo inicié en la presentación y dije, me atrevería a decir que la mayoría de las personas que vienen a consulta, la mayoría de las personas no vienen con malestares clínicos propiamente, ¿no? Sino con alteraciones subclínicas, con problemas de vocación, con problemas de pareja, con problemas de dudas, de inquietudes. Entonces, creo que en ese sentido sí sería importante entonces que tengamos una visión más, digamos, no solo centrada en técnicas y procedimientos de eliminación del síntoma o del desarrollo de habilidades, sino también en una visión, en un acercamiento un poco más amplio, una visión más, incluso algo así como cambiar un poco la filosofía de vida de esa persona, ¿no? No voy a negar, como dije hace un momento, que le debo y digamos, tengo bastante, a ver, me reconozco seguidor de Marino Pérez Álvarez en su planteamiento, como él dice, conductual fenomenológico existencial, ¿no? Y claro, es en esa línea en la que importa un poco toda esta disquisición, ¿no? O sea, es decir, desde este ángulo me parece que es importante tener estas otras visiones que no sean exclusivamente, por ejemplo, el análisis del comportamiento psicológico, ¿no? Sino también incluir esta visión más existencialista, fenomenológica. Yo lo diría por ese lado, ¿no? Porque en la consulta se ve eso, ¿no? Que hay personas a las que no hay ninguna sintomatología específica que haya que modificar, sino más bien un cambio filosófico, ¿no? Un cambio filosófico. Eso sería un poco el planteamiento, ¿no? Gracias. Ahorita estuvo con unas dificultades, pero pude escuchar la mayor parte. Fede, y en esto yo quisiera también repreguntar, quizás hacer un poquito, meterme por allí, ¿no? Y es decir, si es que el profesional de psicoterapeuta tiene que, retomando tu frase que decías, que tiene que saber quizás de las cosas mundanas, ¿hasta qué punto es importante que el psicoterapeuta sea una profesión quizás que se parezca actualmente a lo que se conoce como coaching? ¿Por qué tendría que, por ejemplo, no pongo el caso, ¿no? ¿De quién voy a aprender más sobre un asunto yo soy un dueño de una pollería, ¿no? Yo soy el dueño de una pollería. Estoy en quiebra en la pollería, ¿no? La pandemia vino y me sucedió todo esto. ¿De quién voy a aprender más? ¿De un psicólogo que acaba de salir después de 5 años de la universidad, que no sabe cómo se maneja un negocio, o voy a aprender a alguien que es un tiburón, digámoslo así, en el campo de las pollerías, digámoslo así, en el campo de los negocios, ¿no? Es correcto, es correcto. Lo que pasa es que ahí yo creo que ya es más bien lo que podríamos llamar un debate extrapsicológico. ¿A qué me refiero? Y esto lo podría resumir de esta manera. Lo que pasa es que, y esto es una cuestión creo eh, que puede generar un poco de movilización, ¿no? Gremial, por ejemplo. ¿A qué me refiero? De que planteadas las cosas así, no se necesitaría, por ahí hay algunos psicólogos en otras latitudes que también veo que están haciéndose esta discusión, y es que, claro, para ser psicoterapeuta no habría necesidad de ser psicólogo, pues. La psicología es la ciencia del estudio del comportamiento, y digamos, punto y aparte. Y digamos, planteadas las cosas como las has planteado tú, pues sí, ¿no? Para ejercer la psicoterapia no se necesitaría obligatoriamente ser psicólogo, ¿no? Hay algunos colegas, porque esto no es revisado en investigaciones, sino más bien en intercambios con colegas, hay unos colegas que plantean eso, ¿no? De que tal vez la psicoterapia no tiene que ser ejercida exclusivamente por los psicólogos, ¿no? Recuerdo también unas clases en la universidad cuando estaba en plena formación yo, que también se hablaba vamos, la psicología es la ciencia del estudio del comportamiento humano.
Y entonces lo que nosotros tenemos que generar son productos, conocimiento, productos científicos, productos explicativos. Y claro, luego quien lo aplique no tiene que ser obligatoriamente el psicólogo. Quien lo aplique no tiene que ser obligatoriamente el psicólogo. Creo que en ese sentido, lo que tendría que decir al respecto es que lo que importaría en ese sentido sería que el psicólogo digamos, se concentre un poco más en la generación de este conocimiento y en este esclarecimiento del comportamiento humano. Luego, me parece que es accesorio el tema de que la psicoterapia sea desarrollada exclusivamente por el psicólogo, ¿no? Que dicho sea paso, por otro lado, también no es, en la realidad no es así, no hay médicos, filósofos y trabajadores sociales que hacen psicoterapia, ¿no? Pero eso yo creo que ese sería más bien un debate extra psicológico, pero yo creo que ahí más bien tiene que ver con una cuestión gremial y por otro lado habría personas que estarían de acuerdo con eso y otras que no, ¿no? Quiero cerrar con una cuestión para que veas, por ejemplo, en el Perú pasa una cosa y es que se dice que el tema del bullying, para el tema del bullying tiene que haber un psicólogo en cada colegio. Pero claro, el tema del bullying no es un asunto psicológico. El tema del bullying es un asunto de profesores, docentes y directores. Pero claro, gremialmente no nos conviene decir eso, ¿no? O sea, ese es un debate que tiene condimentos psicológicos y extrapsicológicos. Claro que sí. Sí, qué bueno que tocas ese punto de la... Yo quisiera retomar uno de los aspectos de tu presentación y decías que la carencia de instituciones, ¿no? Sobre todo hablando de la familia y el rol de la familia en la religión, ¿no? Cuando hace un momento comentabas que que el asunto gremial, digámoslo así, de los psicólogos o los psicoterapeutas en general también ¿qué opinarías o lo que te comento, ¿no? Que la familia o la institución como la religión también está atacando o está mermando o al mismo tiempo alimentando que haya más psicoterapeutas, es decir, al caer uno está aumentando el otro o no sé cómo. Sí, claro, es posible, ¿no? Sin duda, ¿no? Digamos, definitivamente, ¿no? Como ya hay menos estas instituciones de control social, entonces las personas tienen que estar encontrando su sentido de vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y claro, ese sentido de vida lo pueden conseguir a partir de que se ha encumbrado eh, esta sociedad de la salud, ¿no? Y yo creo que esto no es solamente una cuestión, y ahí yo diría que no es una cuestión solamente psicológica, sino que creo que es lo que, a ver, no sé cómo decirlo esto, ¿no? No quisiera dar una valoración, pero digamos, para cualquier aspecto de la salud en general, existen, estás bombardeado por una cantidad de opiniones de profesionales acerca de qué debes hacer y qué no debes hacer con tu vida, ¿no? Para que la sea más saludable, ¿no? Entonces, sí, claro, digamos, como decía, yo no sé cuán conveniente que lo digamos, yo creo que sí, pero el asunto es que a ver, el trasfondo cultural en el que vivimos es muy favorable para los que trabajan en la salud mental. Esa es una realidad. Pues ya está, ¿no? Yo creo que nos estamos poniendo como nos estamos haciendo daño al propio gremio, quizás con lo que estamos comentando un poco, ¿no? Pero yo creo que, pero yo te diría algo, lo que pasa es que yo creo que la mejor crítica viene de adentro. Eso es mi punto de vista, ¿no? Sí, está bien, Fede. Luego lo comentaría, ¿qué tanto es importante reconocer estos sismos que nos comentas? Es importante para un psicoterapeuta porque pareciera que algunos casos, por ejemplo, tú comentas la pérdida del rol de la familia o de la religión, pareciera que fácilmente uno podría, y lo aclaro porque tú lo hiciste también, ¿no? Por si acaso yo no quiero tomar una posición moral al respecto. Pero ¿qué tan fácil es para alguien que quizás recién se está entrando en los terrenos de psicoterapeuta o en la psicoterapia, tener que tomar una posición? ¿Es necesario tener que tomar una posición o no? ¿Cómo tú lo has lidiado también en tu propia práctica, ¿no? Uy, ay, ay, ¿qué te digo frente a eso? Lo primero que tendría que decir es que, a ver, el planteamiento que he realizado hoy día o esto que hemos conversado, eh, lo que creo que va más dirigido es a entender algunas variables
algunas otras variables, por ejemplo, en este caso las variables culturales, las variables más macrosistémicas, por decirlo, de este fenómeno del malestar psicológico. Entonces, quiero decir que iba más dirigido hacia eso, es decir, sumándome a la línea de poder que nosotros, los psicólogos, estemos cada vez más enterados en estos asuntos y no, vamos, no solamente los que vemos con los psicólogos, porque creo que el que solo de lo suyo sabe, de nada sabe tampoco, ¿no? O sea, hay que ampliar un poco el panorama. Entonces, va dirigido hacia ello, va dirigido a que podamos entender o tratar de clarificar otras variables, como por ejemplo en este caso las culturales, ¿no? Por ejemplo, las variables biológicas imponen límites, claro, pero en esos límites, dentro de esos límites sucede algo, y la idea es ver qué pasa ahí, ¿no? Entonces, va por ahí, eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo, frente a tu pregunta, yo creo que ahí eso es un gran reto, ¿no? Porque la idea sería, con lo difícil que eso es, que cuando uno haga el trabajo terapéutico, digamos, para lo que sirve esta información no sería para que uno tome partido, sino para que, por ejemplo, en lo que aquí sí hablaríamos de psicología conductual, por ejemplo, podrían ser variables importantes a considerar, bueno, en la medida en que lo sean, no lo sé en qué medida, pero yo creo que sí, variables importantes para hacer un análisis de campo psicológico, un análisis funcional, ¿no? Es decir, creo que también podría ser hasta cierto punto información que se le podría transmitir al consultante acerca de cuáles son las variables por las cuales se encuentra así. Entonces, yo creo que va más por ahí, más que porque, digamos, el consulta no diga, ¿sabes qué? Vivimos en inmediatismo, la familia se cayó, así que no hay nada que hacer, vámonos de acá, ¿no? No va tanto por ahí, o espero que no vaya, ¿no? Claro, ¿no? Lo decía como un quizás peligro de quizás comenzar a tomarlo que la persona, por ejemplo, está cayendo en el inmediatismo, utilizar esa clase de conceptos como para comenzar a juzgar el comportamiento. Yo creo que no va por ahí, ¿verdad? No, claro que no. La idea es que no, ¿no? La idea es que no. Si tú me estás preguntando y para poder hacer un último comentario frente a eso, sí, para los que se quieran formar o para los que vayan por la línea de la psicoterapia, sí, claro que sí. El asunto no va porque tú te sientes o te pares frente al consultante a darle pues todos tus criterios éticos, ¿no? Por ahí no va, ¿no? Sí, sí, sí. Lo digo por los tiempos en los cuales vivimos, ¿no? Y la sensibilidad moral pareciera que reina, pero una moral superficial, como lo que comentabas también en tu presentación, ¿no? Hago una pregunta y rapidito, y luego voy a pasar con algunas otras de aquí. Una pregunta, tú mencionabas que estabas de acuerdo con el planteamiento de Marino Pérez, o del doctor Marino Pérez, para hacer más de esta manera, sobre la existencia de enfermedades mentales o trastornos mentales, que estás de acuerdo de que no en un sentido nociológico no existen, ¿no? Pero inmediatamente hiciste como un suerte de reparo, yo quiero pensar, ¿no? Tuviste unos reparos y dijiste inmediatamente, pero sí existen los problemas, ¿no? Quisiera que nos aclares un poco a todos nosotros, ¿no? Claro, no, pero eso iba más al tema de la categoría, ¿no? De la categorización. O sea, es decir, puede ser que no exista el más famoso que es el del trastorno de déficit de atención, ¿no? Famoso digo porque incluso publicó un libro y tiene bastantes videos y escritos sobre eso, ¿no? No es el único, sino muchos más, ¿no? Pero tiene incluso este libro de la invención de los trastornos, ¿no? La invención de los trastornos mentales, ¿no? Va más por ahí, en el sentido de que no es que se nieguen que existan disfunciones en el comportamiento o problemas que hagan sufrir a las personas. De lo que se trata es de cuestionar su categoría como entidades clínicas, como entidades intrapsíquicas, como entidades no zoológicas que necesiten un tratamiento médico o una intervención de la salud obligatoriamente, ¿no? Va más por ahí, ¿no? Es decir, esa sería la crítica, ¿no? Y por eso lo enlacé con esto de que parece que de lo que se trata es que las personas sufrimos, cuando sufrimos, de problemas que se dan en la vida, ¿no? En asuntos mundanos, ¿no? Y no tanto de problemas intrapsíquicos, ¿no? Va más por ahí, o sea, el cuestionamiento va porque, no por negar
que un comportamiento exista y que genere problemas y sufrimiento en la persona cuando lo genera, sino en qué nombre le ponemos, ¿no? Y dónde lo colocamos y cómo lo tratamos, ¿no? Va más por ahí, ¿no? Sí, no, incluso solo la aclaración porque me he percatado con cierta preocupación que mucho del discurso anti-psiquiatría o quizás anti-enfermedad mental se asocia, o los que lo promueven también son a su vez psicoterapeutas alternativos, Ah, es decir, o movimientos quizás de anti-medicación o anti-uso de fármacos, ¿no? Y a eso quisiera hilar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es tu posición personal o profesional, que diga más que todo, sobre los usos de de los fármacos o los usos de esta clase de medicación? cuando uno revisa un poco la historia, y he enlazado por ahí unas referencias, cuando uno revisa la historia de la salud mental, encuentra que parece que habían solamente dos, parece, ¿no? Todo parece indicar que habrían existido tal vez dos alteraciones que sí tienen una larga data y que parece que sí tiene que ver no tanto con estos entornos culturales que se han venido desarrollando, sino que parece que tuviera tal vez otras características, quién sabe, un poco más biológicas. Por lo menos eso se encuentra en algunos registros. Es la psicosis en general y las manías depresivas, ¿no? Que tenía, por supuesto, otros nombres, ¿no? Parece que cuando uno hace una revisión histórica, lo que encuentra es que estas sí parece que son problemas del comportamiento, que sí tienen una larga data, ¿no? Y que se han encontrado en diferentes culturas y en diferentes, o sea, es algo transcultural y en diferentes escenarios, ¿no? Aun cuando justamente también Marino Pérez Álvarez habla de un planteamiento de la esquizofrenia desde otro ángulo, ¿no? Pero aún así podría haber una vulnerabilidad. Pero lo concreto es que estos tipos de trastornos, como la psicosis y las manías depresivas o la bipolaridad, parece que sí ha estado registrado en todas las culturas o desde hace mucho tiempo. Todo lo demás, cuando uno revisa este DSM-5 y ve esa cantidad kilométrica de entidades nosológicas, psiquiátricas, parece que ya es algo más nuevo, ¿no? Parece que no tiene más o menos 30 años, ¿no? Más o menos, ¿no? 30, 40 años, 50 años. Entonces, bueno, pues bien, creo que eso más o menos responde un poco, es decir, me parece que la psicofarmacología, eh, para toda esa diversidad de enfermedades, me parece que es un tema cuestionable, ¿no? Porque parece que han surgido un poco a partir de ahí, ¿no? O sea, a ver, hemos encontrado esto, ¿para qué sirve? ¿Estamos de acuerdo? Si estamos de acuerdo, muy bien, entonces aquí vamos, ¿no? Eh, digamos, y además creo que ustedes mismos en diferentes jornadas y con diferentes invitados, que a quienes yo sigo mucho, ya se ha demostrado que la ciencia de la conducta tiene un nivel de efectividad muy grande para la modificación de todos estos comportamientos problemáticos, ¿no? Entonces, eh, solo tendría que decir una cosa, y es que si nos ponemos al hilo de que vivimos en un trasfondo cultural que ya plantea las cosas así, sin duda que habrá personas a las que les vendrán, vamos, o sea, personas a las que el trabajo en exposición, por ejemplo, les serán mucho más resistentes a que tenga efecto, ¿no? Mucho más resistentes, les puede costar mucho más, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y entonces, lo que quiero decir con esto es que aunque la medicación psicofarmacológica se podría prescindir en la gran cantidad de casos, es posible que yo no sé en qué medidas este inmediatismo, este facilismo, este trasfondo cultural lleve a que cada vez hayan personas que quieran entrometerse mucho más en este cambio de su conducta, ¿no? Y que justamente estas contingencias favorables para su modificación de conducta sean cada vez menos eficaces, obren con menos eficacia, ¿no? Ahí ya me estoy poniendo un poco pesimista, ¿no? Pero me cuestiono eso, ¿no? Porque claro, si vivimos rodeados de un entorno en el que la medicación está a la orden del día,
pues es posible que eso ya siga cada vez más, ¿no? Los medicamentos que más se prescriben son los ansiolíticos y los antidepresivos, ¿no? Entonces, con un entorno así es un poco difícil. Bueno, nada, lo que quiero decir en resumen es que para la gran cantidad de malestares subclínicos e incluso de malestares clínicos, la medicación farmacológica, digamos, se puede prescindir, ¿no? No es como una condición obligatoria, ¿no? Gracias. Fede, voy a hacer una última pregunta por aquí que nos han dejado. Dice, actualmente en las redes sociales y entre personas que tienen influencia en estas, se ha promovido en demasía la atención a la salud mental, lo pone entre comillas, llegando a romantizarlo, por decirlo de alguna manera. Situaciones como depresión o trastorno de la alimentación. ¿Qué opina al respecto? ¿Hasta dónde puede ser benéfica la promoción de la llamada salud mental? Bueno, es que sí, sí es benéfica, ¿no? Claro que sí. O sea, de ahí, como tú dijiste en un momento, tampoco nos vamos a poner tan antis, ¿no? O sea, no vamos a quemar todo y se acabó, ¿no? No, 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 tampoco. Creo que la crítica vale porque, digamos, creo que les he presentado una información que nos dice que esta excesiva dedicación en pensar en nosotros mismos, pues ya está, ¿no? Parece que, digamos, vivimos en un contrafondo cultural que nos hace que estemos excesivamente dedicados a a reflexionar, a tener esta autorreferencia, ¿no? Y claro, entonces estamos cuestionando, no tenemos problemas, ¿qué nos pasará? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué será? Etcétera, ¿no? Entonces, esa crítica es válida, pero luego, esa crítica es una crítica o un análisis cultural, pero luego las personas necesitan ayuda. Hay personas que necesitan ayuda. Y no le vamos a decir, no, señor, vamos a cambiar la cultura, ¿no? Claro, claro. Vamos a hacer Sí, por ejemplo, sí, vamos sí. a esperar a que se cambie el nombre de salud mental para empezar, por ejemplo, ¿no? Sí, no, no, o sea, hay personas que necesitan ayuda y digamos, a ver, hechos concretos como que esta situación eh, hablando de que las infecciones son cada vez menores, la gente muere mucho menos por infecciones que por enfermedades crónicas. Es curioso, ¿no? O sea, si tú revisas la cantidad de muertes por COVID, es lamentable, qué penoso, pero la cantidad de personas que mueren por enfermedades cardiovasculares es 10 veces más, ¿no? Entonces, bien, dicho eso, o por enfermedades que tengan que ver con el estilo de vida, uno de esos es el suicidio. Las personas se suicidan en Japón han muerto más personas por suicidio que por COVID, ¿no? Por SARS-CoV-2. Entonces, se tiene que ayudar, ¿no? Es decir, se tiene que trabajar, se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, eso creo que no está en discusión. Sí. Pero por supuesto, corre a las parejas también hacer un análisis crítico de la cultura, ¿no? Claro que sí. Claro, claro. Bueno, le voy a dar unos segunditos, Jan, porque estamos sobre la hora para que puedas quizás hacer una pregunta que me estaba pidiendo. Me escribió. Sí, Jan. Sí, gracias Darwin, gracias Fred por tu presentación y por el espacio que nos estás dando. Sí, tenía una consulta. Mira, últimamente se ha estado tratando de conductualizar la relación terapéutica, tratando de buscar alguna explicación conductual de la relación terapéutica, pero en base a tu experiencia, eh, cuando uno trabaja a nivel de psicoterapia en transferencia, sobre todo con un paciente, ve mucho la parte cultural y este tipo de explicaciones intentan como que la relación terapéutica sea más bien una relación individual o intraindividual. Cuando ya se trabaja ya en el plano psicoterapéutico, ¿tiene sentido este tipo de explicaciones o más bien es más beneficioso de un plano psicoterapéutico trabajar netamente con conocimientos, por ejemplo, de otras ramas, como para interpretar al paciente, sea de manera, por ejemplo, de la literatura, de cómo proviene su cultura? ¿Cuáles son tus comentarios a raíz de este tipo de investigación que se da? Claro. Sí, pues, bueno, lo que diría ahí es, recuerdo que una vez cuando estuvo por acá eh, Carmen Luciano, recuerdo que una vez yo que le pregunté, ¿no?
Le pregunté cuál es la diferencia entre lo que se viene haciendo desde la aceptación y compromiso y psicoterapia analítico-funcional con lo que planteaba Rogers hace mucho tiempo, ¿no? O con lo que plantean psicoterapeutas como Irving Yalom, por ejemplo, ¿no? Qué curioso porque Stephen Hayes cita pues a Viktor Frankl, a Rogers, a Yalom, lo cita, ¿no? Lo cita varias veces, ¿no? Pero me parece que, y claro, yo le preguntaba, ¿cuál es la diferencia? Y claro, me dijo algo que de eso se trata, ¿no? Me dice, ok, es que eso está bien, pero el asunto es que habría que ahora entender por qué funciona, cómo funciona, es decir, ok, funciona, pero ahora vamos a ver por qué funciona, ¿no? Y entonces yo quisiera enlazarlo con lo que dije al inicio, es decir, tal vez la labor psicoterapéutica, y por eso dije en un inicio, tal vez no tiene que ser, y no sé cómo bueno sea que lo diga de nuevo, ¿no? Pero la labor psicoterapéutica tal vez no tiene que ser obligatoriamente hecha por los psicólogos, pero lo que sí es psicológico propiamente es el entendimiento del comportamiento, ¿no? Entonces, ahí sí hay cero discusión, es decir, si tú me preguntas cuál es mi posición, me parece que necesitamos entender cada vez más y los psicólogos investigadores, que creo como ustedes, por ejemplo, necesitan seguir desarrollando y enhorabuena, es decir, que la psicología sea cada vez más identificada como el estudio del comportamiento y entender por qué las personas hacen lo que hacen, ¿no? Eso está fuera de toda discusión. Y luego lo que pasa es que en consulta psicoterapéutica pasan cosas que funcionan, solo que a veces no sabemos por qué funcionan, ¿no? Y ahí viene la psicología, el estudio científico del comportamiento a explicarnos por qué. Creo que no serían cosas como excluyentes, ¿no? La verdad es que, no sé, pues quiero pensar que le vendría muy bien o le habría venido muy bien a Rogers de conocer los estudios de Frohán, ¿no? Creo que le hubiera venido muy bien entender sus estudios, ¿no? Acerca de la relación terapéutica desde el punto de vista conductual, ¿no? Para que vea cómo funciona eso que hace, por qué funciona, ¿no? Le vendría muy bien a Irving Yalom leer lo que hacen el grupo de estudio de ella, ¿no? Por decir un nombre, ¿no? Me parece que sí, o sea, es decir, hay cosas que funcionan en la consulta, pero creo que sería importante ahora explicar por qué funcionan, ¿no? Y eso es lo que recuerdo que me dijo Carmen Luciano, ¿no? Me lo dijo de una forma un poco diferente, un poco de otra manera, pero eso fue lo que me dijo. No sé si más o menos he respondido a la pregunta, ¿no? Sí, bueno, Jan. Sí, gracias. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Pues ya estamos terminando, ya ahorita tengo una actividad y todos tenemos muchas actividades que hacer, pero extiendo la invitación, Fred, para que puedas quizás hacer más actividades con nosotros, ya sea abiertas al público, quizás de forma más puntual sobre alguna temática que te gustaría. Yo tengo muchas preguntas al respecto. Me pareció muy novedoso. Cuando te escribí, me acuerdo para el evento, había leído uno de tus artículos que te lo mencioné allí. Me pareció un artículo muy, muy novedoso dentro del ámbito peruano, ¿no? Aquí por donde estoy he escuchado algo similar, cosas similares, pero justamente la coincidencia quería que se haga notar de cierta manera o escuchar de primera mano en tu caso, ¿no? Y creo que lo has hecho muy bien y nada, pues a seguir viendo, repensar y como tú le decías, una psicología crítica, ¿no? Que es lo que todos queremos al menos promover en este sentido. Bueno, nada más que